todos, sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de cuál es el verdadero nombre de Jesús, tanto como lo pronunciamos y cómo lo escribimos, y de dónde tiene su origen este nombre. Como habíamos visto en el video anterior, tiene su origen en el idioma hebreo paleo, que no es el hebreo actual que se habla en Israel. El hebreo paleo se escribe de esta manera, como estamos viendo en el cuadro, y justamente su nombre se debe a que son palitos que van formando las letras, todos palitos rectos, y van formando las letras. Habíamos visto en el video anterior, les recomiendo si no lo vieron que lo vean, el pergamino de los escritos manuscritos antiguos, que el nombre de Jesús se escribe exactamente como está aquí. Y ya esos manuscritos ya estaban traducidos al idioma más moderno, pero sin embargo mantuvieron el nombre del creador de esta manera porque ellos sabían que el nombre del creador no se podía cambiar, y esto está en el Antiguo Testamento, está escrito así, y vemos cómo es el verdadero nombre de Jesús. La S al final determina que es un nombre masculino. Éxodo 3:14, el nombre de la zarza ardiente. La otra escritura principal a la que todos nos referimos en la discusión de los nombres sagrados o con respecto al nombre del Creador es Éxodo 3:14, que en la Biblia que todos tenemos, la King James Version, dice: y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ti. Según la concordancia de Strong, que es un diccionario bíblico de la Biblia, que en realidad es una concordancia del idioma arameo babilónico cuando se refiere al Antiguo Testamento. Las palabras yo soy, el que soy, vienen de H1961, H1961, Haya. Sin embargo, en las verdaderas escrituras hebreas de Éxodo 3:14, en realidad dice Eje, Asher, Eje, pronunciado Ige, Asher, Ige. Contrariamente a lo que algunos dicen, que era no Haya, Asha, y no yo soy, pero independientemente de lo que afirman las fuentes anteriores, también era no, no era, mejor dicho, está mal traducido acá, ella, hacer, ella, porque no había arameo o yiddish, es decir, la letra Y en paleo hebreo. Así que el verdadero nombre de Jesús, acá lo podemos volver a comprobar, que no es con la letra Y, porque en ese idioma que hablaba Jesús y su familia no era el babilónico arameo o el hebreo babilónico que hablan actualmente, sino el paleohebreo, donde no existía la letra Y. En la siguiente imagen podemos ver cómo se vería el paleo hebreo. Esta no es una imagen de un pergamino real, sino que es solo un ejemplo de cómo se habría escrito. Y acá vemos que son todos palitos rectos, ¿verdad? De ahí su verdadero nombre de idioma paleohebreo. La parte más importante de esta oración es así que explicaré cada letra. En esta imagen ves 3 palabras. La primera palabra y la tercera palabra es Eje. Vamos a verla de vuelta.
leyendo de derecha a izquierda. En la primera y última palabra, la última letra aparece una letra A mayúscula en su lado apuntando hacia la izquierda. La mayoría de las veces esa es la realidad, la letra A, pero no siempre. Hace miles de años los sonidos E y A eran intercambiables y había más de una letra carácter posible para los sonidos E. La siguiente letra, trabajando hacia la izquierda, parece una F al revés con una línea adicional, o tal vez como la letra E al revés con una asa extra larga. Tenía los posibles sonidos de E o EH. La siguiente letra se parece a la Z con una línea que la atraviesa, pero es el antiguo J, hot, hood, que tenían los sonidos de J, I y E. Todas estas letras dependen de cómo se asocia la letra y el sonido a su lado. En este caso tiene el sonido J debido a su asociación con las vocales superiores de esa palabra, y luego la letra final es el carácter que mira hacia atrás, FE nuevamente. Por lo tanto tenemos EG. Se pronuncia como las dos letras I y G de gato, pero la letra G de gato no es una forma precisa de escribir la palabra o oración, pero tiene el sonido de decir las dos letras inglesas I y G, o las dos letras en español. En este caso, Dios estaba diciendo yo soy G. Yo soy G. Repito, yo soy G, que es la forma más precisa de escribir esta oración, pero no usó la palabra soy en el medio. Él hizo Y, luego la letra final es el carácter que mira hacia atrás, FE nuevamente. Por lo tanto tenemos EG. Se pronuncia como las dos letras I y G de gato, pero la letra G no es una forma precisa de escribir la palabra, pero tiene el sonido de las dos letras en español I y G, o en inglés también suena parecido. Dios estaba diciendo yo soy G, que es la forma más precisa. Él hizo y luego la letra final es el carácter que mira hacia atrás, FE nuevamente. Por lo tanto tenemos EG. Se pronuncia como las dos letras I y G. Pero la letra G no es una forma precisa de escribir la palabra, pero tiene el sonido de la I y de la G. Así que estaba diciendo yo soy G. Así es, Jesús era su nombre. Había como una separacióncita ahí, porque después vamos a ver qué significa G y qué significa sus. Pero no usó la palabra soy en el medio. Acuérdense que no usó esa palabra. Él hizo yo soy porque hace miles de años no usaban tantas palabras en una oración. Hablaron frases muy cortas con pocas palabras. Dijo el Señor yo G, que significa yo soy G. Ahora, colocando esta frase, la oración completa de 3 palabras, tenemos Eje, Asher, Eje. Es difícil de traducir a solo 3 o 4 palabras en inglés o en español. Significa yo soy G. La H es silenciosa, por lo que se pronuncia G. El mismo sonido en Jesús, el principio. Actualmente autoexiste y eternamente existente.
Eso es lo que quiere decir G. No estaba diciendo en su nombre era Eje, Ayer, Eje, sino que estaba diciendo una oración que básicamente dice yo soy G al principio, actualmente, autoexistente y eternamente existente. G. O en otras palabras estaba diciendo yo soy G, el alfa y la omega, el principio y el fin, lo eterno. Dijo que su nombre es G como en Jesús, G con nosotros, Dios con nosotros. G es la abreviatura de Jesús. De hecho, muchos de los primeros Nuevos Testamentos incluso abreviaban a Jesús como G. Así que es Dios con nosotros. Eso es lo que significa G. Eje, Ayer, Eje es solo una parte de lo que dijo en Éxodo 3:14. Después de esto, él dijo, así debes decir a los hijos de Israel, Jesús me ha enviado a ustedes. Por lo tanto, primero explicó quién es Él, básicamente Alfa y la Omega, una forma muy primitiva en la que el hombre ya había conocido al Creador en relación con la abreviatura G de su nombre y luego dio el nombre completo. Considerando todas las cosas, yo soy G en Éxodo 3:14, que significa que Él es el alfa y la omega, y Jesús dijo que Él es el alfa y la omega en el libro de Apocalipsis. En Éxodo 3:14 dijo tanto G como Jesús. Y Jesús en Éxodo 6:3 y la mayoría de los otros lugares en la Biblia. Y Jesús abreviado simplemente como G en muchos Nuevos Testamentos tempranos. Y el nombre de Jesús, tanto en el Nuevo Testamento temprano como en el moderno, la conclusión debe ser que el nombre del Creador, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en hebreo, paleo, griego e inglés y en castellano, es Jesús. Su nombre no cambia en diferentes idiomas porque es el creador de toda la tierra y de todas las razas. Está mal intentar cambiar la pronunciación del nombre divino. Su nombre es santo y no debe cambiarse a una pronunciación diferente en ningún idioma. Jesús es su nombre hebreo. Respetamos su nombre hebreo y no tenemos necesidad de modificarlo. Es un hebreo, como dije antes, paleo antiguo. No es el hebreo babilónico que las personas hoy en día tratan de seguir como si tendrían que tener la necesidad de pertenecer a la nación de Israel, cosa que es una gran mentira, porque los gentiles somos Israel. Septuaginta griega, la Biblia que Jesús y los apóstoles usaron, casi idéntica a la paleohebrea. Así que vemos acá el cuadro número 4, la comparación del hebreo y el griego paleo. Dice que la Biblia que Jesús y los apóstoles usaron es casi idéntica. Aquí vemos. Uno, igual, alfabeto semítico del norte paleohebreo. 2. Carácter griego más antiguo de los siglos 9, 6 a.C. 4.
igual rama oriental jónica, 5 igual rama oriental ático, 7 igual rama occidental, 9 igual griego clásico, 10 igual nombres del griego, letras, las que están entre paréntesis, igual nombres de letras ahora descartados en griego clásico. Le damos una miradita. Tanto el cuadro número 4 a la izquierda como el cuadro número 1 en la parte superior de la página muestran que el griego y el paleo-hebreo están estrechamente relacionados, mientras que el hebreo moderno y el hebreo de concordancia de Strong está estrechamente relacionado con el arameo asirio. El aspecto y el sonido griego y el paleohebreo son casi idénticos. Note también que el paleohebreo tenía vocales. Los seguidores del nombre sagrado de raíces hebreas afirman que el hebreo no tenía vocales. Están hablando del hebreo moderno, que en realidad es arameo caldeo y ni siquiera existía durante la vida de Moisés. Atención con esto. El paleohebreo tenía vocales y también tenía un sonido de J, no de Y. O sea que el hebreo que hablaba Jesús no tenía Y ni tenía el hebreo que hablaba Jesús no tenía vocales, pero no tenía Y, y también tenía el sonido de la J. Muy diferente al hebreo babilónico moderno. La verdad es que el griego está mucho más cerca del idioma antiguo de la Biblia que el hebreo moderno. Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta griega del Antiguo Testamento. Jesús y el apóstol Pablo lo citaron a menudo en el Nuevo Testamento. Jesús se llamó a sí mismo el Alfa y el Omega. Las personas de raíces hebreas pueden tener problemas con el griego, pero Jesús no tuvo problemas con el griego. Era casi idéntico al antiguo paleohebreo. El griego y el hebreo antiguo se ven y suenan por igual. Dios ha preservado su palabra a través de la Septuaginta griega. ¿Qué fragmentos tenemos del antiguo paleohebreo y a través del texto alejandrino? Actualización y nueva confirmación en el 2020, que es años después de que escribí este artículo por primera vez. Ahora he descubierto que los colonos originales de Grecia eran la tribu de Dan, una de las tribus de Israel durante la época de José o Moisés. Así es en parte como llegó el idioma hebreo a Grecia. Los griegos originales eran hebreos. Fuente número 1, fuente número 2 y fuente número 3, y que la esclavitud de los israelitas en Egipto duró mucho menos de 400 años. Y hay una prueba bíblica, porque hay un video hecho, pero no lo vamos a pasar porque el video está en inglés, y dice que hay una prueba bíblica de que el tiempo entre José y Moisés fue muy corto. Vamos a ver ahora el nombre escrito como está aquí,
que es hebreo babilónico moderno, y lo que significa en arameo asirio babilónico. Las escrituras originales no tenían el tetragramatón de 4 letras de la palabra Yahweh. Las 4 letras que se muestran aquí son hebreo moderno, que en realidad es arameo babilónico. Ellos no aparecen en los originales. Moisés no lo escribió. Son estas no paleohebreo, son arameo hebreo moderno, que no existieron durante la vida de Moisés. Moisés habría escrito durante 1446-1406 a.C. en antiguo paleohebreo. El idioma arameo, el idioma de Yahweh, como le dicen, que si no tiene vocales, no existió hasta alrededor del año 900. Vea el cuadro número 1 y observe la línea de tiempo en la parte inferior de este cuadro. Entonces, ¿cómo podemos decir que Moisés escribió las letras arameas que dicen ser Yahweh sin vocales? No podemos, porque no es verdad, porque él no habló el arameo moderno, el arameo babilónico, el arameo sirio, porque esos son idiomas muy modernos, posteriores a la época de Moisés. Debemos admitir que las escrituras fueron traducidas de un idioma a otro durante cada era. Tal como lo presenciamos en nuestros tiempos modernos, debemos admitir que el nombre original que Dios habló y Moisés escribió no eran las 4 letras Yahweh, que la gente luego traduce Yahweh, Yahshua, Jeshua, Jehová y una multitud de otros nombres, además de Jesús. Las 4 letras Yahweh y todas las traducciones son todas arameas babilónicas. Yahweh es en realidad el nombre tetragramatón de Baal. Atención con esto. Incluso la edición de la Enciclopedia Británica de 1958, volumen 12, página 996, dice: Yahweh no es un nombre hebreo. Cuando Israel fue llevado a Siria, Babilonia y Egipto, se adaptaron a muchas costumbres, tradiciones, creencias religiosas y usos de palabras babilónicas, o sea, de la misma Babilonia. Los asirios y babilónicos incluso se mudaron a la tierra de Israel. Lo vemos en Segunda de Reyes 17:24, versión. Antes de Babilonia guardaban el sábado desde el amanecer hasta el amanecer. Cuando salieron de Babilonia estaban observando el sábado desde el ocaso hasta el ocaso. Adoptaron nombres babilónicos de meses, habían adoptado el Talmud de Babilonia, también adoptaron los nombres de los dioses babilónicos y la brujería de la Cábala. El diccionario de la Biblia Smith de 1878, en la página 207, dice que la adoración a la luna fue reintroducida en Israel por Manasés alrededor del año 698 a.C. Llamaron a la luna la reina del cielo. Atención con esto, porque también está Jezabel, que es la reina del cielo, también conocida en muchas religiones paganas. La gente ofrecía bebidas y pasteles. Todo esto está relacionado con las raíces paganas de la Navidad y las raíces paganas de la Pascua. Incluso cambiaron su alfabeto del paleohebreo al arameo, lo que refleja su preferencia por comunicarse en arameo en lugar del hebreo.
En Babilonia también tradujeron las escrituras paleohebreas al arameo caldeo babilónico. Por lo tanto, vemos los nombres de los dioses babilónicos insertados en lugar del verdadero nombre sagrado original que Dios y Moisés hablaron. El arameo caldeo babilónico reemplazó al antiguo paleohebreo y casi todos los manuscritos existentes, incluido el texto masorético y la mayoría de los rollos del Mar Muerto, están en arameo babilónico. Jesús y los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva nunca usaron o citaron de la Biblia versión Reina Valera o King James, creada en 1611 bajo la influencia del Papa Católico Romano. Jesús, los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva nunca usaron ni citaron ningún texto masorético que fue copiado, editado y distribuido por un grupo de judíos conocidos como los masoretas entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. Pero Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos, o sea, la iglesia de aquella época, hizo uso y citado de la Septuaginta griega. El texto masorético también omite libros completos que se incluyeron en las sagradas Septuaginta griega. Ya, con Y, se refiere al dios egipcio de la luna. Hay varias fuentes que lo determinan y también está relacionado con Osiris, el dios egipcio de los muertos, que también tiene otros nombres en religiones paganas y diabólicas, sobre el que he estado escribiendo recientemente. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ha estado juntando todas las piezas del rompecabezas, enseñando y confirmando estas verdades. Durante las invasiones asirias y babilónicas de Israel, Jerusalén y Samaria, los israelitas no solo fueron llevados a Siria y a Babilonia, sino también a Egipto. Además, gran parte de las creencias asirias y babilónicas procedían del antiguo Egipto. Y Ya, la palabra Ya, transcrito con Y y también con J, Ya, es un dios de la luna en la antigua religión egipcia. Cuidado con esto, porque al estar pronunciando esos nombres estamos definitivamente invocando a otro dios. Su nombre simplemente significa luna, Ya. Y ustedes saben que en la religión macumba conocida de el África, que luego se extendió a Brasil y a Latinoamérica, Cuba, tienen una diosa que se llama Ya, Imanjá, Ya, y es una diosa femenina. Dicen, en el Imperio Nuevo era menos prominente como deidad lunar que los otros dioses con conexiones lunares, Trot, Khonshu. Como resultado de la conexión funcional entre ellos, podía identificarse con cualquiera de estas deidades. Por lo tanto, Ya o Ya puede identificarse con Tod o Tot, un dios de la luna. Consulte, y bueno, acá nos da la fuente número 1 y también la fuente que le sigue, que es la número 2. Dice, necesitará buscar muy fácilmente en su sitio web para la palabra Tot, que se escribe T-H-O-T. Ya también parece haber asumido el aspecto lunar de Tot, dios del conocimiento, la escritura y el cálculo. Los segmentos de la luna se utilizaron como símbolos fraccionarios por escrito. Ciertamente, uno de los aspectos más importantes
de la compleja naturaleza de Thoth es el de un dios de la escritura y de los escribas. Los antiguos egipcios atribuyen a Thoth la invención de la escritura jeroglífica, las palabras de Dios, evidenciada en un epíteto, el que creó la escritura. Por lo tanto, es fácil entender que Yah es el dios pagano de las palabras paganas y los escribas paganos. A menudo se le puede ver sosteniendo una pluma de caña o una paleta de escriba entre sus epítetos. Señor de la pluma de caña muestra claramente su asociación con estos atributos de la escritura. Por lo tanto, no es sorprendente ver que la paleta del escriba se le presenta a Thoth o a uno de los dioses asociados con él en escenas rituales. Y aquí tenemos una pintura de la rueda de la fortuna. Fíjense las letras que usan y los dioses que están alrededor de esta rueda. Yah y Thoth están relacionados con el dios pagano de la luna llamado Sin. Aunque los nombres del dios de la luna eran Sin, Thoth, Tod, Yah, Pan, etc., su título era Alila, que significa la deidad, lo que significa que era considerado el dios principal por encima de todos los dioses. El dios de la luna llamado Alilá se redujo a Alá. Los paganos usaron Alá en los nombres que dieron a sus hijos. Tanto el padre como el tío de Mohammed tenían Alá como parte de sus nombres. Y hay fuentes también para comprobar esto. Yahweh no es otro que Alá, el dios islámico pagano de la luna, el archienemigo del único Dios eterno y todopoderoso, Jesús el Cristo. Si solo sigue leyendo este artículo completo y hace clic para ver todos los enlaces y todas las pruebas, verá cuán completamente todo esto está completamente probado más allá de toda duda. El registro arqueológico muestra muchas pruebas de que el dios de los nombres, Yahweh, es el mismo dios del antiguo pagano asirio llamado Estrella de David. Muchas veces yo había escuchado que la estrella de David no le pertenecía al Dios verdadero de la creación, sino que era un símbolo pagano del Antiguo Testamento. Y bueno, acá tiene varias referencias y fuentes. Conozca más conexiones de Yah a Babilonia y a Siria. Las letras Yahweh o Yahweh sin más abreviado y todas sus traducciones como Jehová, Aleluya, Yeshua, se refieren a la brujería. Note en esta carta del tarot de brujería que cada letra de Yahweh está presente entre cada letra del tarot al girar en la dirección opuesta. El tarot leería Torah. ¿Por qué funciona el nombre árabe, arameo, babilónico en la tarjeta Wicca? Ustedes saben que la tarjeta Wicca es un método para que la usan los paganos para hablar, según ellos, con los muertos, pero lo único que hacen es hablar con los demonios porque ignoran la palabra de Dios. El cabalismo judío se originó en Asiria. Y acá vemos que cada letra caldea de las 4 letras Yahweh están presentes en un witchcraft tarot card, que es esto que está acá. Esta es brujería, la carta del tarot, que es brujería.
Las cartas del tarot de brujería son un culto de la astrología judía siria del idioma hebreo asirio, incluido Yahweh. El culto del nombre Yahweh, llamado la casa de Yahweh, en realidad usa cartas del tarot de brujería para enseñar que el nombre de Dios es Yahweh. Y acá hay una fuente que lo comprueba. Dice, haga clic en Trump 10, la rueda de la fortuna. Bueno, acá no tradujo, dice trompeta 10. A ver si lo podemos ver acá. No, no está aquí. Se refiere a este. Pero no vamos a salir de esta hoja. Brujas y satanistas cantan las 4 letras de Yahweh. Ahora, ¿por qué las brujas y los satanistas cantarían las letras del verdadero nombre sagrado del Dios Creador Todopoderoso? No lo harían y no lo hacen. En realidad están cantando el nombre de su dios lunar, pagano, Alá, Yahweh. Vendedor de joyas satánicas, vende joyas de cartas del tarot, joyas de masonería y la llamada estrella de David y Yahweh en su mercancía satánica. Yahweh también está relacionado con el nazismo. También el dios Yahweh es bisexual y transgender. Yahweh conectado con la teoría pagana de la reencarnación. Cuidado ahí también. Rabino judío, seguidor del nombre con Y, adora a Alá, judío diciendo Yahvé, Alá, son el mismo Dios de Israel. El pastor de Obama, Jeremiah Wright, dice que Yahweh y Alá son el mismo Dios. Otro judío dice que Alá es Dios. Jehová, también pagano. No hay Jehová en rollos hebreos o arameos. No existe Jehová en los rollos griegos o en los códices. Tampoco en la Septuaginta griega del siglo II a.C., Jehová en el Codex Vaticanus 325-350 después de Cristo tampoco. No Jehová en la Vulgata Latina 405 después de Cristo y tampoco existe Jehová en la Biblia de Wycliffe de 1380 a 1388 después de Cristo. El nombre Jehová apareció por primera vez en una Biblia en el año 1530 por William Tyndale. Hasta 1530 la palabra Jehová nunca apareció en ninguna Biblia en ninguna traducción. No en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento ni en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Jehová nunca estuvo en la Biblia hasta que fue agregado en 1530. La palabra Jehová, o Jehová Jireh, o Jehová Nishi, o Jehová Shalom, aparece un total de solo 7 veces en toda la Biblia de la versión de King James. Las 7 veces en el Antiguo Testamento. La Septuaginta griega nunca usa la palabra Jehová. Jesús y los apóstoles nunca usaron la palabra Jehová. La palabra ni siquiera existió durante los escritos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. El nombre de Jehová nunca fue escrito ni pronunciado en ningún libro, escritura, rollo, iglesia o persona en toda la historia humana hasta el año 1500. Fue inventado
por monjes católicos. Este es un hecho histórico probado. Deje de ignorar los hechos y deje de usar el nombre inventado católico de Jehová. Además, esos católicos inventaron el nombre de Jehová usando el canto satánico de Yahweh. Entonces Jehová no solo es un nombre inventado, sino que es una brujería satánica. Este es un hecho total. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho engaño y se han levantado con este asunto del nombre con mucha fuerza, y muchos hijos de Dios se están tornando a estas religiones como raíces hebreas, mesiánicos, que creen tener la verdad absoluta, que son los verdaderos de todas las cosas, pero no es así. La concordancia de Strong dice que la palabra Jehová es Strong H3068. Jehová también nos señala a Yahweh. Sin embargo, debemos recordar que la concordancia de Strong no nos señala las palabras originales del Antiguo Testamento, solo nos señala las palabras arameas de la traducción babilónica del Antiguo Testamento, no a las escrituras originales. Cuando se refiere al Antiguo Testamento, la palabra Jehová y Yahweh nunca fueron escritas en el idioma original, nunca. Solo apareció después de que los israelitas salieron de Babilonia. Recuerde que ya estamos probando que Yahweh es brujería. Los israelitas adoptaron la brujería de la Kabbalah. Mientras estaban en Babilonia, tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento al idioma arameo babilónico, usando palabras babilónicas que se referían a los dioses babilónicos. Los israelitas eliminaron el nombre verdadero de Dios y lo reemplazaron con sus nombres babilónicos para los dioses falsos que estaban siguiendo. Jueces 2:11. No olviden que los israelitas fueron el pueblo más pecador de todos, porque fue el pueblo elegido de Dios al principio, y ellos sabían muy bien que había un Dios creador de los cielos y la tierra, y sin embargo se pusieron a adorar imágenes, confundieron a Dios con una imagen de un demonio, y todos los pecados que cometieron cruzándose con los híbridos y la simiente de Satanás. Así que es muy factible que ellos se han equivocado porque fueron detrás de los dioses ajenos babilónicos. Cuando el Antiguo Testamento fue finalmente traducido al griego, en la Septuaginta griega tuvieron que eliminar todos los nombres satánicos de Yahweh, pero tampoco se les permitió volver a insertar el santo nombre original de Jesús. Por lo tanto, insertaron la palabra Kurios, que significa Señor. Esto supuestamente se hizo para evitar que la gente profanara el nombre de Dios. Aprendamos un poco más de la palabra Jehová. El sufijo Jová de atrás es idéntico al número 1943 en el diccionario Strong y tiene el significado de ruina, travesura. Es otra forma de número 1942, Java, que se traduce como calamidad, iniquidad, travesura, travesura, cosa, maldad, 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 cosa perversa, sustancia muy mala. Y si ponemos los dos G más Jová juntos, obtendrá Dios de ruina, daño, calamidad, perversión y maldad. Vamos a examinar Éxodo 6:3 en la versión de King James. Y me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob por el nombre del Dios Todopoderoso, El Shaddai, pero por mi nombre, Jehová, originalmente Jesús, no me conocían ellos.
En inglés, este verso no hace, ya que porque en Génesis 22:14, Abraham supuestamente llamó el nombre del lugar donde iba a sacrificar a Isaac Jehová Jireh, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, como se dice hasta hoy, en el nombre de Jehová será visto. ¿Cómo podría Abraham nombrar el lugar en honor a Jehová si Éxodo 6:3 dice que Abraham nunca antes había conocido a Dios por ese nombre? Tenemos que usar nuestra mente y nuestra inteligencia que Dios nos dio para entender todas estas cosas y no que nos vendan gato por liebre. En Jueces 2:11 nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Quién es Baalim? Baalim es el H1168 de Strong, que es el mismo H1167 de Strong. En Oseas 2:16 dice: y será en aquel día, dice el Señor, que me llamarás Ishi, que quiere decir marido, y no me llamarás más Baalí, una deidad en el reino del norte, variación del nombre Baal. Baalí en este versículo es H1180, que proviene de 1167-1180, es un nombre simbólico para Yah y Jehová. Por lo tanto, la Biblia nos dice que los israelitas abandonaron el verdadero Dios Jesús y sirvieron a los Baales y a Jehová, Oseas 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán recordados por su nombre. Ahora fíjense cómo está ocurriendo lo mismo que Jesús dijo en su palabra, que en los últimos tiempos íbamos a vivir todo lo que pasó en el principio, iba a pasar en los últimos tiempos. Y eso es justamente que la gente está abandonando el verdadero nombre de Jesús, del Mesías, de Dios. Y entre otras cosas, por supuesto, que están aconteciendo como acontecieron al principio de los tiempos. El contexto del versículo 16-17 son nombres paganos. No se trata de títulos en castellano de, por ejemplo, Lord o Señor. Está hablando de los nombres hebreos, arameos, babilónicos de Yah, Jehová y Jehová. Así que tenemos muchas pruebas de que esto no está bien, no es correcto. Por ejemplo, dice: aprenda más historia de las palabras Yaha, Yahu, Yahu, Yahová, Yahava, Yahová y Jehová. Y dice: sí, Yahu es un nombre pagano. Para obtener aún más documentación sobre esas palabras y Yahweh, podemos ir a ese link. Ahora vamos a ir a ver la palabra aleluya, aleluya. La palabra aleluya ni siquiera está en la Biblia, versión King James. Solo la palabra aleluya, solo 4 veces, solo en el libro de Apocalipsis, pero incluso entonces está mal traducido. Aleluya, 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 igual alabado sea Yah. Eso es lo que quiere decir. Alabado sea el Dios de la luna. Apocalipsis 19, la palabra aleluya en la concordancia de Strong apunta a la aleluya
Aleuloía, G239 de Strong, de origen hebreo, arameo babilónico, DH 1984, H 3050, H 1984, significa alabanza. H 3050 significa ya. Aleluya, aleluya significa alabar a Ya, el Dios de la luna, Alá. Bueno, y parece que vamos a tener que tener una parte 3. Así que acá termino con la parte 2 de este estudio y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención y muchas bendiciones para todos.